Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañé y hoy os traemos una review de una película que se estrenó ayer y no es otra que Dangerous Animals, dirigida por Sam Byrne, director que tras hacer un buen trabajo en The Loved Ones y The Devil's Candy se pasa a esta cinta de terror en alta mar protagonizada por Hazy Harrison, Josh Huston y Jay Courtney. Zephyr, una surfista inteligente y de espíritu libre, es secuestrada por un asesino en serie obsesionado con los tiburones. Cautiva en su barco, debe averiguar cómo escapar antes de que él lleve a cabo un ritual de alimentación a los tiburones. Desde hace años y por estas fechas estivales me gusta poner una review de la clásica película de tiburones que se estrena por estas fechas y que suele ser chunga chunga. El caso es que esta nueva película de Sam Byrne no es una película de tiburones de la Shark Exploitation iniciada hace 50 años por Tiburón, sino que es una película más cercana a Wolf Creek, no solo por ser australiana, sino por su planteamiento cambiando el desierto de aquella mítica película de los 2000 por el mar abierto con obviamente tiburones. Pero los escualos no serán ni de lejos la peor amenaza de la película. Lo mejor son las sorpresitas que te vas encontrando en la película si vas sabiendo poco, y por eso prefiero hablar poco de ella en general. Pero si estás aquí, vamos al lío. Lo mejor de la película es Jay Courtney, que si bien en otras películas había logrado cargarse la peli, todavía recuerdo con dolor escrotal lo que hizo en Terminator Genesis, y aquí será que los años se le han curtido, será que ahora está más gordaco y con menos pelo, pero aquí está tremendamente amenazante y tiene esa pinta de hillbilly que va a hacer grandes escenas en una película de esta índole. También la protagonista, Hazy Harrison, que lleva la trama a cuestas y lo hace sorprendentemente bien. ¿Hay cosas malas? Pues quizás que arriesga poco y que vas a tener la sensación de déjà vu constante en la hora y 40 minutos de película, que si bien no se hace pesada, sí que tiene momentos de bajón, cosa que durando tan poco criticamos duramente, y aún y así la película es bastante recomendable. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,5, en Metacritic un 55 sobre 100 y en Error de Record vamos a darle un 6,5 porque aunque tiene la premisa más vista del cine de terror, lo hace bastante bien, con un enfoque bastante divertido para los fans del género y con un Jay Courtney que ha dejado de ser un simple NPC mazado y aburrido a un tipo peligroso que espero que se abra ahora una ventana de oportunidades en el cine de terror más que en el cine de superhéroes y de ciencia ficción, que es de donde venía. Recordad que las valoraciones son personajes y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like, que hay mucho subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.